Qué interesante ver esto, hermano, porque como decíamos cuando disertábamos acerca de la situación del pueblo de Judá, decíamos que a pesar de que había habido una bonanza y había una situación de bendición en añadiduras, la situación espiritual del país era una situación bastante difícil, la situación espiritual de la población. Pero mire que allí se decía: toda la tierra está llena de su gloria. Podría ser como un poco paradójico y decir, bueno, pero no le estaban adorando. El pueblo se había apartado de Dios. Es que Dios, hermano, no ve como nosotros vemos. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y allí es donde yo te quiero llevar, amado hermano. Tienes que empezar a llamar en medio del problema las cosas que no son como si fuesen. No tenerle miedo a la situación. Dice la palabra que cuando Jesús llegó donde la suegra de Pedro tenía fiebre y Jesús reprendió la fiebre, hermanos. Dice la palabra que cuando Jesús iba caminando y fue a la higuera para ver si tenía fruto y no halló fruto, Jesús, dice la palabra, que maldijo la higuera. Mire que hay cosas, y usted puede decir que controversial hablándole a una planta, que controversial hablándole a la fiebre. Dice la palabra también que cuando iban cruzando el mar y vino una tormenta y los discípulos estaban todos preocupados viéndose en un problema o en una situación adversa, dice que él se levantó porque los discípulos le dicen: no tienes cuidado de nosotros. Y dice que se levantó y le ordenó y reprendió a la mar y a los vientos. Ahí estaba Jesús, hermano. Jesús para llamar las cosas y ordenarle a las cosas, que alguien puede decir: el viento no tiene oídos, el mar no tiene oídos. Pero nosotros tenemos que entender que ese Dios poderoso, de Él depende todo. Porque en Él fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él. Sin embargo, amados hermanos, entendemos que hay vientos huracanados que pueden a veces tratar de derribarte. Muchas veces no es el tamaño del problema, sino su extensión lo que pesa tanto sobre nosotros. Diría alguien en el argot popular: cuando no llueve sobre mojado. Entonces, hermano, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Debemos de tener, hermanos, en todo tiempo alabanza y no quejabanza. La palabra dice que en medio de las pruebas que Job experimentó, hermanos, la muerte de sus hijos, que todas sus pertenencias desaparecieran en un sas. Dice la palabra que él realmente rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza y cayó postrado y solo pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe qué es eso, hermano? Esa es una adoración que viene del corazón. Esa es una adoración genuina. Esa es una adoración que solo a través del Espíritu Santo se puede dar. Cuando tú ya no puedas, Él te levanta. Cuando tú digas ya no más, es cuando el Espíritu dice: aquí estoy yo para caminar contigo y acompañarte. Hermano, la palabra dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. La palabra dice que Él te dará fuerzas como las del búfalo. También recuerde, amado hermano y hermana, que no solo es el pasar el problema o que el problema pase sobre ti, es superarlo en victoria. Estaba hablando de cuando Jesús reprendió a la mar y reprendió al viento. Dice la palabra en Marcos 4:37 al 41: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se hundía. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire que los discípulos, Jesús iba dentro de la barca, pero aún así hay una expresión que realmente deja mucho que desear. Y le dice, en otras palabras: ¿acaso no te importamos? ¿No tienes cuidado que podamos morir? Y es que, hermano, realmente
Es necesario realmente aprender a tener paciencia. Es necesario a esperar en Él. El salmista David decía: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero esa paciencia no se puede dar si no hay fe, hermanos. Y mire lo que dice la palabra: y levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y mire lo que Él les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y ellos solo pudieron decir: hermanos, aleluya, ¿quién es ese que aún el viento y la mar le obedecen? Amado hermano, he allí uno más grande que cualquier enfermedad, uno más grande que cualquier recesión económica a nivel de país y a nivel mundial, uno más grande que cualquier coronavirus, que aún, amados hermanos, que aún ha puesto de rodillas a hombres poderosos, a naciones, y he allí uno más grande que la misma muerte. Jesús, amados hermanos, no es una realidad, Él es una verdad. La verdad no es circunstancial, ni en tiempo, ni en espacio, ni en forma. Por eso la palabra no es un libro de historia, porque Jesús no es historia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es verbo, hermano. Y verbo es la parte variable de la oración que indica acción, pasión, estado y movimiento. Él está vivo y Él es el Dios que está con nosotros. Sin embargo, amado hermano y hermana, a veces ante la falta de experiencia, cuando nos vemos frente a una situación adversa, ante la falta de conocimiento y el no tener los elementos necesarios para hacerle frente a los problemas, necesitamos, hermanos, ser orientados para saber qué es lo más sabio hacer. Quiero decirle en primer lugar que, hablando en el sentido figurado, necesitamos aprender a mantenernos en contacto con la torre de control y mirando la luz del faro. Todo piloto de avión sabe el valor que tiene comunicarse con la torre de control, hermano, en tiempos de crisis. Y todo capitán de un barco sabe que en medio de la tormenta, en medio de la neblina, mantenerse viendo la luz del faro es determinante y puede significar la vida de todos ellos. Así como todo cristiano entrenado, sabio, sensato y maduro, tiene que saber la importancia de mantenerse conectado con Dios. Y mantenerse no solamente conectado con Dios, sino con hombres o con el hombre de Dios más experimentado que él o ella. Cuando un piloto de avión tiene dificultades en el cielo, la reacción natural es pedir ayuda por radio. Si eres sincero, no siempre has hecho esto en tu vida diaria, ni cuando eras mundano, ni ahora que eres cristiano. Hay gente que en medio del problema se aleja de Dios. ¿Cuántas veces no nos ha tocado de repente hacerle una pregunta a un hermano que hace tiempo no lo vemos? Hermano, ¿qué pasa que no lo vemos en la iglesia? Y la respuesta ilógica que escuchamos es que tengo problemas. ¿Sabe por qué? Porque nuestra tendencia, amado hermano, es hacer las cosas a nuestra manera. El mundo admira muchas veces los hombres que se dicen valientes, que son pequeños Frank Sinatra cantando: todo lo hice a mi manera o todo lo hago a mi manera. Pero son los verdaderos valientes los que no tomamos atajos. Son los verdaderos valientes que decimos en medio de la circunstancia adversa: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y podemos proclamar: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Recuerde, amado hermano, que esas palabras no fueron dichas por un pordiosero,
no fueron dichas por un acabado, no fueron dichas por un fracasado, un mediocre o un debilucho. Fueron dichas por el rey David. ¿Sabe qué, amado hermano? El hombre fuerte es aquel que reconoce cuán frágiles somos. Si no, mire, hermano, lo que estamos experimentando en este momento. Un virus llamado coronavirus de la cepa COVID-19 tiene de rodillas no a un hombre millonario con fama, no a un hombre millonario poderoso, no a un hombre millonario con bienes, sino al mundo entero. En dos aspectos. El más importante, la salud de la humanidad. Y el otro aspecto en el cual lo está poniendo de rodillas es que el mundo está temblando por una recesión económica que se avecina. ¿Sabe por qué, hermano? Por lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Lo han dejado a él, que es fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, y cisternas rotas que no retienen agua. Amado hermano, amado amigo que acompañas a tu familia en esta mañana, reconoce, como dice la palabra, que Jehová es Dios, que Él te hizo y no te hiciste tú a ti mismo, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso es que nosotros como cristianos, hermanos, cantamos otra canción. Otros dicen, todo lo hago a mi manera. Nosotros con humildad, mansedumbre y obediencia decimos, separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Y la primera estrofa dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Mantenerte en contacto con la torre de control en medio del problema es, en la práctica, buscar tu casa paterna, es congregarte, es buscar tu padre espiritual. Eso fue lo que el hijo pródigo hizo cuando vio realmente que había fracasado. Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta mañana, hermano, amigo, si tú te has creído muy autosuficiente, es tiempo de volverte a tu Padre y reconocer en medio de esta circunstancia difícil que solo Dios puede hacer la obra. Que es precisamente entonces mantenerte en contacto con la torre de control. Es mantenerte orando. Es mantenerte leyendo la palabra de Dios. Es no dejar de ayunar. Es convertirte en una persona enseñable y obediente. La prueba, amados hermanos, nos hace madurar, nos hace más fuerte, nos hace más dependiente de Él. Por último, amado hermano y hermana, necesitamos entender que al momento de orar, de alabar y adorar al Señor, necesitamos pedir dirección para hacerlo de la manera correcta. Y eso solamente puede venir a través del Espíritu Santo de Dios. Pidiendo dirección, pues sabemos que no estamos realmente llamando a un sirviente para que nos atienda o nos traiga alimento. Entonces oraremos, hermano, para que el Espíritu Santo nos dé esas directrices y esa orientación. Y sobre todo, amados hermanos, fundamental es que usted tiene que entender que como hijo de Dios, usted no puede orar, usted no puede clamar desde lugares de angustia o desde lugares de temor. Pues si estamos en Cristo y Cristo está en mí, no puede ser así. Pues el perfecto amor, dice la palabra, que es el amor del Padre, echa fuera temor. Por lo tanto, amado hermano y hermana, oraremos desde lugares de autoridad, porque a Él se le ha dado esa autoridad. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, usted y yo como hijos e hijas de Dios podemos tener franca entrada. Recuerde, hermano, que Él se hizo maldito para que usted y yo fuéramos benditos. Pues la palabra dice, maldito el que es clavado en un madero. Él se hizo enfermedad para que tú y yo fuéramos sanos. Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Y Dios
nos ha dado esa autoridad en ese nombre que es sobre todo nombre. Él mismo nos dice en la palabra en Lucas capítulo 11 versículo 9 al 10: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Oramos, hermanos. Gracias, poderoso Dios, por lo grande, bueno y maravilloso que tú eres, por tu Hijo Jesucristo, Padre eterno, que vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, porque podemos contar, oh Dios de la gloria, con un Jehová Jireh, un Jehová que nos proveerá en todo momento, un Jehová Rafa, Señor, que es un Dios que es nuestro sanador. Podemos contar también con un Dios que es nuestro Señor, oh Dios, porque no solamente te vamos a ver como nuestro Salvador, como nuestro proveedor y como nuestro sanador, sino también como nuestro Señor, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu fidelidad, Padre. Gracias por la provisión. Gracias por la bendición. Gracias por las sanidades que tú estás haciendo en este instante, Señor, a través de tu Espíritu Santo, obrando en cada vida. Y por ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, tú estás levantando enfermos. Tú estás dando provisión. Tú estás glorificándote, Señor. De igual forma, Padre, si hubiese, oh Dios, personas que te van a aceptar, oramos y los acompañamos orando, Señor, en la oración de conversión para perdón de pecados. Dios de la gloria, venimos delante de tu presencia pidiendo perdón por nuestros pecados. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras almas. Tu sangre preciosa nos limpia y nos hace libre de todo pecado. Te recibimos en este instante como Señor y Salvador de nuestras vidas. Espíritu Santo, entra a nuestros corazones y fortalécenos para perseverar hasta el final. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.